Hola, bienvenidos, bienvenidas al podcast de Psicodeporte Academy. Hoy es lunes, día 30 de noviembre de 2020. Yo soy Saúl Alcaraz y tenemos, como siempre, en el otro lado a Aritz Olagoy. Aritz, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola Saúl, muy buenas tardes. Pues con ganas de afrontar una nueva semana y también, por supuesto, como todas las semanas, pues un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy venimos a hablar de cómo mejorar la concentración en entrenamientos y para mí las pautas que vamos a explicar me las voy a poder aplicar porque no sé si lo oís los que escucháis el podcast o a través de YouTube o a través de iVoox, pero tengo de fondo un ruido de unas obras que están dándolo todo, así que también para mí va a ser complicado mantener esa concentración y nos disculpamos de antemano por si la calidad del audio no es la más adecuada posible. Confiemos que sí, como siempre, pero bueno, pues es un reto suplementario para poder grabar el podcast. Y como os decimos, venimos a hablar de concentración, de qué podemos hacer en los entrenamientos como entrenadores y entrenadoras para mejorar la concentración de nuestros deportistas. Antes, Aritz, sin embargo, podemos, si quieres, recordar redes sociales por si hay cualquier pregunta, cualquier duda, pues que la gente sepa cómo contactarnos. Sí, porque creo que el tema de la atención y la concentración es un tema habitual en las conversaciones entre entrenadores y entrenadoras y es un tema recurrente de preocupación y de querer mejorar, ¿no?, con sus jugadores y deportistas y, por lo tanto, cualquier duda, cualquier pregunta que puedan tener, ya saben que nos la pueden enviar a través de nuestras redes sociales. Nos encontrarán como @psicodeportea en Twitter, Instagram y Facebook. Y también en nuestro canal de YouTube en Psicodeporte Academy. Si buscan en el buscador de YouTube Psicodeporte Academy encontrarán nuestro canal y debajo del vídeo de este episodio pueden dejarnos cualquier pregunta, cualquier duda que tengan en relación a la atención-concentración, que es el tema sobre el que vamos a hablar en el episodio de hoy. Un tema que justamente viene muy vinculado con la sesión práctica que tú, Aritz, vas a ofrecer este próximo jueves para aquellos suscriptores y suscriptoras que están dentro de la academia. Una sesión que has titulado Mejora la concentración de tus deportistas en entrenamientos este jueves, día 3 de diciembre a las 8 de la tarde. Y vamos a aprovechar el podcast para hacer un poco estas primeras pinceladas sobre la mejora de la concentración y, obviamente, a aquella persona que tenga interés en conocer más, en saber pautas concretas, estrategias de cómo llevarlo a la práctica, pues está más que invitada a suscribirse a nuestra academia, a Psicodeporte Academy, y poder acceder, ya sea en directo, ya sea posteriormente en diferido, a la sesión práctica que vas a hacer este próximo jueves, día 3 de diciembre. La concentración, como decías, es un tema realmente recurrente, ¿no? Mis deportistas no se concentran, no sé qué hacer con ellos, no hay forma de que los deportistas estén atentos a lo que yo estoy explicando. A ver si con lo que explicamos hoy os ayudamos a todos y todas a que tengáis algunas herramientas más para poder trabajar esa concentración. La atención, por hacer un poquito una explicación rápida de qué estamos hablando, consiste en focalizar nuestra percepción sobre ciertas cosas, ciertos estímulos, dejando un poco más o menos, no tan claros, podríamos decir, más difusamente percibidos, un resto de cosas que están alrededor. Por ejemplo, si yo me centro en escuchar el ruido de esta máquina famosa que tenemos de fondo en el podcast de hoy, voy a dejar de percibir de forma clara otras cosas, como pueden ser pues, ver a Aritz o escuchar ruidos diferentes. La concentración, ¿en qué se basa? Pues simplemente en mantener esta atención de forma continuada sobre algo, como puede ser, en el caso del deporte, mantener nuestra atención, por ejemplo, en el gesto técnico o en esa corrección que el entrenador o la entrenadora me ha dicho o en aplicar la toma de decisiones correcta hacia cierta línea. Con lo cual, si os fijáis, una cosa es como muy específico en qué me centro, podríamos decir, y la otra es mantener esta atención, centrarse en algo a lo largo del tiempo. Hoy, Aritz, venimos a explicar un poco qué hacer antes de entrenar, durante el entrenamiento y después del entrenamiento para mejorar la concentración con nuestros deportistas. Sí, yo creo que es importante tener en cuenta dos ideas generales, ¿no?, en lo que se refiere a la atención y concentración. En primer lugar, como bien has explicado, diferenciar la atención y la concentración. La concentración, dicho de una forma rápida, sería el mantenimiento de la atención durante más tiempo, ¿no? Es decir, la atención es percibir o poner nuestra percepción sobre algún estímulo en concreto y la concentración sería mantener precisamente esa atención durante el tiempo. Y, por lo tanto, la primera idea que debemos tener clara es que debemos intentar focalizar la atención en aquellos elementos que podamos controlar. Es decir, siempre debemos prestar atención y debemos dirigir a los deportistas a prestar atención a elementos sobre los que puedan controlarlos y yendo más específicamente
sobre elementos propios del deporte, como bien has dicho, sobre elementos técnicos, sobre la posición, por ejemplo, que tienen que poner el cuerpo para ejecutar cierto elemento técnico o cierto gesto técnico, por ejemplo. A nivel táctico, por ejemplo, sobre elementos que ellos mismos pueden controlar respecto a la posición del rival, por ejemplo, en función de dónde esté el rival, qué posición corporal, por ejemplo, tenga el rival en fútbol. Sin ir más lejos, si el rival está recibiendo el balón de espaldas a la portería rival, pues ese momento suele ser el momento de apretar, de presionar. Ese sería el elemento sobre el que debe prestar atención y que puede controlar y tiene que entender, en este caso, el futbolista o el deportista. Y también tener otra cuestión también a tener en cuenta es que no podemos atender a todos los estímulos que están presentes en un ejercicio, en una tarea de entrenamiento, y por lo tanto hay que intentar ayudar al deportista a focalizar la atención, en primer lugar, en aquellos elementos claves o más importantes que consideremos de esa tarea de entrenamiento o sobre todo de las situaciones concretas que se puedan dar en nuestro deporte. Está claro que en todos los deportes habrá diferentes elementos a los que el deportista debe prestar atención y sobre los que luego, en primer lugar, conociendo a qué debe prestar atención, debe ir luego construyendo la concentración, es decir, siendo capaz de mantener durante el tiempo esa atención. Y por último, tener en cuenta a nivel general, de forma global, que la atención no tanto, pero la concentración sí que exige un esfuerzo por parte del deportista y por lo tanto exige que el deportista debe poner de su parte, debe exigirse y que no siempre se da de manera automática, sino que hay que ir construyéndola poco a poco, partiendo siempre, teniendo claro el deportista a qué elementos debe prestar la atención. Estas ideas son muy importantes justamente porque a veces, como entrenadores y entrenadoras, queremos que el deportista esté atendiendo a todo, ¿no? Y fíjate en la posición del rival, fíjate en el balón, fíjate en lo que pasa con tus compañeros, fíjate casi que en el tiempo, en cómo está el césped, en el portero, son demasiados elementos. La clave es, como explicaba ahora Aritz, saber indicar al deportista, a la deportista, en qué tiene que centrarse en cada uno de esos momentos. Porque obviamente lo más relevante va a ser la posición del rival en un segundo en concreto, en otro momento va a ser a lo mejor más ver a los compañeros, poder cambiar ese foco atencional, es otra idea importante también, ¿no? De dónde se va moviendo nuestra atención, algo más cerca, algo más lejos, pues esa habilidad también es importante y se vincula con la concentración, con ir buscando, manteniendo la atención en aquellos elementos más importantes. Como decíamos antes, venimos a explicar un poco el proceso que podemos seguir para mejorar la concentración de nuestros deportistas antes del entrenamiento, durante el entrenamiento y después del entrenamiento. Previo al entrenamiento, ¿qué podemos hacer? ¿Qué 3 herramientas podemos poner en marcha para ayudar a nuestros deportistas a que luego en entrenamientos tengan una mejor concentración? La primera de ellas tiene que ver con el tema de los objetivos, de definir claramente objetivos. En la charla pre-entrenamiento, definir claramente qué trabajaremos ese día, qué nos va a aportar como equipo, como grupo de entrenamiento, trabajar aquellos aspectos, qué beneficios va a conllevar y sobre qué elementos más importantes deberemos centrar la atención para aprender o para mejorar aquel día en entrenamientos. Hemos hablado muchísimo sobre objetivos en otros episodios, no hablaremos sobre ello ahora, pero sí que es importante que en esta charla pre-entrenamiento ya ayudemos al deportista a que se vaya metiendo un poco en lo que trabajaremos ese día, ¿no? Que vaya creando un poco las condiciones de, vale, hoy me tengo que centrar especialmente sobre esta idea, sobre esta otra idea, ¿no? Tener ese primer punto puesto. La segunda herramienta que se puede utilizar tiene que ver con el mindset, ¿no? La mentalidad pre-entrenamiento. Toda esta parte de rutina pre-entrenamiento que podemos ayudar a nuestros deportistas a que desarrollen. Por ejemplo, el paso por el vestuario para dejar un poco aquellas problemáticas que vienen de fuera del mundo del deporte y empezar a centrarse en el entrenamiento. Igual también tenéis episodios sobre rutinas pre-competición, pre-entrenamiento que os pueden ayudar a esto, pero esta mentalidad de entrenamiento es muy buena llevarla a cabo. Yo, un entrenador en Estados Unidos, por ejemplo, que hacía ejercicios siempre antes de empezar los entrenamientos, que era poner los deportistas, las deportistas al final de la pista, eran jugadores de baloncesto, si no recuerdo mal, y les decía, bueno, quien quiera entrenar hoy a tope, que cruce la línea de fondo y empezamos a calentar. Un pequeño gesto que simplemente lo que hacía era, bueno, yo he venido aquí a aprovechar el tiempo como deportista, a tener esa mentalidad de la que hablábamos antes.
Y por último, la tercera herramienta pre-entrenamiento que podríamos llevar a cabo es el uso del vídeo. Es decir, tenemos unos objetivos, una mentalidad correcta. El uso del vídeo pre-entrenamiento nos puede ayudar muchísimo a identificar, a enseñar al deportista sobre qué aspectos tiene que mejorar aquel día. Pueden ser aspectos técnicos, pueden ser aspectos de toma de decisiones, como explicaba antes Aritz, sea el que sea, pero ya va a generar esta toma de conciencia de la que hemos hablado varias veces también en la academia, de sobre a qué aspectos trabajaremos ese día. Y para eso yo diría que no hay mejor herramienta que el vídeo de ejemplos pasados que el deportista, la deportista o el equipo haya hecho para que luego esto se pueda incorporar en entrenamientos. Después de toda esta preparación para entrenamiento, Aritz, vamos a explicar qué hacemos durante el entrenamiento. Sí, durante el entrenamiento, al final, debemos tener en cuenta que cuanto mejor estructurado llevemos el entrenamiento, mejor organizado y más claro tengamos qué es lo que queremos trabajar, indudablemente todo esto facilitará muchísimo la transmisión de esa información a los deportistas y, por lo tanto, el saber realmente y tener bien estructurado a qué deben prestar atención los deportistas. Y, por lo tanto, en primer lugar, lo importante será establecer un objetivo por cada ejercicio o tarea de entrenamiento y, asociado a este objetivo de cada tarea de entrenamiento, una serie de informaciones relacionadas con a qué deben prestar atención, es decir, ayudar a los deportistas a detectar cuál es la información más importante de este ejercicio a la que deben prestar atención. Si ponemos un ejemplo muy sencillo que puede ser aplicable, por ejemplo, incluso a fútbol, baloncesto o balonmano, es si nosotros vamos a realizar un ejercicio, una tarea de entrenamiento en la que lo importante será buscar al hombre más adelantado o al pívot en balonmano o baloncesto o al delantero, al punta, por ejemplo, en fútbol, será importante ayudar a los deportistas, en este caso, a detectar en qué momentos, cuáles son las circunstancias, es decir, qué posición deben tener los rivales, dónde tengo que estar yo con el balón para buscar a ese delantero o a ese pívot o a ese pívot en balonmano. Y esta información le ayudará a saber detectar, a saber discriminar el momento adecuado en el que debe dar ese pase. Por lo tanto, esto sería, en primer lugar, el objetivo del ejercicio, ayudar a detectar esta información relevante y, en tercer lugar, ayudarle, por ejemplo, a construir una palabra clave que en el momento que él detecte que es el adecuado para dar el pase, se diga a sí mismo, por ejemplo, ahora. Es decir, para, de alguna forma, ayudarle a tomar la decisión y a ejecutar la decisión de pasar al pivote o al pivote. Y por último, como cuarta opción, una vez que se ha realizado el ejercicio, el deportista ha detectado la situación, ha ejecutado, en este caso el pase que poníamos en el ejemplo, ayudarle a entender, a analizar de qué manera ha realizado, ha ejecutado esa situación y a entender si realmente se daban las condiciones, estaban los elementos sobre los que tenía que prestar atención y si realmente ha ejecutado, por ejemplo, en el momento adecuado el pase. Al final, se trata de intentar enfocar al deportista en lo más importante del ejercicio, en aquello a lo que debe prestar atención para que toda esta construcción del entorno, digamos, sobre el que deben interactuar durante el ejercicio le ayude a mejorar, por ejemplo, pues la toma de decisiones. Indudablemente, los entrenamientos los podemos estructurar de manera muy concreta, cada ejercicio tener muy controlado a través de los estímulos que queramos que aparezca, en función incluso del número de rivales, para facilitar, por ejemplo, la toma de decisión y que el deportista discrimine, observe de forma mucho más clara y se dé cuenta de qué momentos tiene que tomar las decisiones. Podemos disminuir, por ejemplo, el número de jugadores del rival para que sea más fácil tomar la decisión e ir poco a poco complicando esta situación. Pero indudablemente luego en las competiciones sabemos que las situaciones van a ser mucho más complicadas, más complejas, incluso puede haber momentos en los que el rival plantee cambios de defensas que en un principio sean una defensa de 4 en fútbol, por ejemplo, de repente igual puede pasar a una defensa de 5 según las circunstancias y debemos ayudar, por lo tanto, durante este entrenamiento a preparar estos distractores, estas modificaciones que se puedan dar en las situaciones para que no aprendan únicamente a tomar decisiones sobre una serie de distractores o elementos
relevantes, sino que sean capaces de tener esa versatilidad para que sean capaces de tomar decisiones en múltiples situaciones y ayudar al deportista a manejarse en diferentes situaciones y a prestar atención y saber discriminar precisamente porque saben entender las diferentes situaciones, a tomar decisiones en situaciones totalmente diferentes. Sí, este último punto es muy importante porque al final no nos vale con decir a lo que se debe prestar atención únicamente, sino bueno, qué potenciales distractores, como decía antes Aritz, pueden aparecer. Este proceso es un proceso largo, es decir, no empezaríamos el primer día ya metiéndolo todo a nivel de estímulos relevantes, distractores. Sería demasiada información para el jugador o la jugadora tener tanta información. Sería interesante, como explicaba ahora Aritz, empezar por ejercicios un poco más controlados y a irlo complicando. Irlo complicando a nivel táctico, técnico, lo cual también conlleva, como veis, una dificultad añadida a nivel de concentración, a nivel de discriminar qué estímulos o qué elementos son los que son más relevantes y a los que como deportista tengo que prestar atención y cuáles son aquellos estímulos, como pueden ser una competición, el público, lo que decida el árbitro, por ejemplo, que no es relevante y es elementos a los cuales no tengo que prestar atención. Una vez hecho este trabajo en entrenamientos, nos quedaría la parte del cierre o la parte del después del entrenamiento. Después, entre comillas, porque a lo mejor ya hacemos ese cierre en la propia pista o en la propio terreno de juego. Sobre todo va a ir enfocado a dos puntos. A un punto primero de valoración general, de intentar recordar, remarcar los puntos trabajados ese día a nivel de concentración, qué estímulos han sido los más relevantes para que el deportista también de cara a siguientes días recuerde sobre qué estímulos se ha trabajado, sobre qué elementos debía prestar atención en cada una de las tareas o como mínimo de forma global en el concepto que hemos trabajado en entrenamiento. Y el segundo elemento importante es que esto nos va a ayudar a una coherencia entre sesiones. El deportista, la deportista va a ver realmente que esta línea de aprendizaje, este camino que estamos marcando tiene coherencia. Que lo que trabajamos hoy, por ejemplo, de estímulos a los cuales debe prestar atención, pues el siguiente día de entrenamientos lo retomamos explicando objetivos del entrenamiento, que el feedback que explicaba antes Aritz va en línea con estas correcciones, que todo tiene esta coherencia, esta linealidad que le permite al deportista o a la deportista darse cuenta de su aprendizaje y tener claro, que es lo más importante, tener claro a qué estímulos debe prestar atención, porque todo este proceso va vinculado de la misma forma. Hay una coherencia, como os decía, entre todos los distintos elementos involucrados, desde objetivos pre-entrenamiento a objetivos de ejercicio, a correcciones o feedback que demos en el ejercicio y finalmente al cierre de la sesión, de qué elementos han sido los más relevantes para trabajar aquel día en el entrenamiento. Para finalizar, yo creo que es importante en esta linealidad y esta coherencia que comentabas ahora, ir viendo realmente qué es lo que los deportistas van entendiendo, qué es lo que los deportistas van asimilando y en función de esa comprensión y de esa interiorización de los estímulos que vamos trasladando y de los contextos que vamos generando durante los entrenamientos, ir haciendo en función de este aprendizaje de los deportistas o precisamente del no aprendizaje, ir construyendo pequeñas adaptaciones precisamente en función de la evolución que tengan tanto nuestros deportistas como nuestro equipo de forma general. Al final, en muchas ocasiones, los aprendizajes se van construyendo poco a poco e incluso tienen momentos en los que elementos o elementos atencionales que creíamos ya asimilados, pues igual hay momentos en los que tienen pequeños desajustes o tenemos que volver a recordar, volver a repasar ciertos conceptos, porque al final el aprendizaje debe ser continuo, como siempre comentamos, y la atención-concentración también en muchas ocasiones está, como sabemos, muy influenciada por el nivel de estrés, por ejemplo, de los entrenamientos o incluso de las conductas que podamos tener nosotros en función de cuánto estrés le metemos, si estamos más encima o menos encima de los deportistas durante las tareas o los ejercicios. Y también es importante jugar precisamente con este nivel de estrés para ir viendo de qué manera lo van tolerando y de qué manera van asimilando precisamente los aprendizajes que se van dando y de qué manera influye este estrés en su atención y en su concentración. Dicho todo esto, si tenéis curiosidad, si tenéis ganas de saber más
sobre cómo trabajar la concentración durante los entrenamientos. Recordaros que este jueves tenéis una sesión práctica con Aritz en directo para aquellos que seáis suscriptores y suscriptoras de nuestra academia, y para aquellos que no, pues animaros a que lo hagáis a un precio, como sabéis, bastante razonable, tanto a nivel mensual como a nivel anual. Si entráis en psicodeporte.academy, os podéis suscribir y poder acceder a la sesión de este jueves con Aritz, ya sea en directo o ya sea posteriormente en diferido, porque siempre a partir del día siguiente lo dejamos siempre a disposición de nuestros suscriptores y suscriptoras para que la puedan ver cuando quieran. Y nada más, Aritz, ha sido un placer hablar sobre concentración en la tarde de hoy contigo. El jueves un poquito más, un poquito mejor sobre estas cosas. Y nada, hasta la próxima semana. Eso ha sido un placer para mí también, y el jueves de alguna forma culminamos el aperitivo que ha sido hoy el tema de la atención y concentración, y profundizaremos y dando ejemplos prácticos de cómo podemos llevar adelante en los entrenamientos el trabajo de la atención y la concentración. Os recordamos que si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, nos podéis escribir en redes sociales, en @psicodeportea o también en comentarios de YouTube. Y nada, hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos.